versus fe. Mi chuleta y yo les damos otra vez la bienvenida. Espero que puedan disfrutar un poquillo más de estas cosas que les tengo preparados. Recuerden que hacemos esto precisamente porque para nosotros, para mí, es importante. Si el Evangelio es verdad, creo que no hay otro tema más importante que que hablar de Jesús, que hablar de esperanza. Y esto va a servir para nuestra alma, para nuestra mente y para nuestros corazones. Así que bueno, sin más dilación, vamos al punto. ¿Fueron los discípulos engañadores o fueron los discípulos engañados? Este es un tema controversial. Lo que sí está claro es que si el evangelio es falso, hay dos opciones. O los discípulos nos engañaron o los discípulos a ellos mismos los engañaron. ¿Acaso tiene sentido alguna de las dos? Vamos a repasar algunos argumentos por los cuales creo que ninguna de las dos tiene sentido en este caso. En primero y principal, cuando hablamos de los evangelios, estamos hablando obviamente de la resurrección como eje central del cristianismo. Es decir, que cabe mencionar aspectos de la resurrección y cabe mencionar argumentos que tengan que ver con la resurrección. En primera instancia, hubo una gran cantidad de testigos, ¿sí?, de la resurrección. Y no solo de la resurrección, sino de los milagros. Estos testigos, no hay ninguna evidencia que mencione que no eran testigos calificados, ¿sí? Incluso a muchos se les menciona por nombre. Entonces, esto significa que podemos encontrar en varios pasajes de la Biblia cosas como fulanito de tal, le vio, experimentó esto, qué sé yo, y aún vive. Es decir, que para la fecha en la que ese texto fue compuesto, esa persona podía ser de cierta forma interpelada y se le podía preguntar y pedir excusas si lo que estaba escrito estaba bien, era fidedigno. Como ya les decía, no se sabe de que alguna persona que se menciona en los relatos no tenga la capacidad o tenga algún problema y no se le considere un testimonio con un testimonio fidedigno. Otro de los datos interesantes es que las primeras en encontrar la tumba vacía fueron mujeres y que no pasa nada que sean mujeres. Al menos para nosotros hoy en día es normal, no hay ningún problema. Pero para esa época, en la antigua Palestina, las mujeres eran ciudadanos como de segunda clase, por razones culturales. Y no solamente en Palestina, sino que en Grecia y varias partes de los alrededores, las mujeres eran consideradas como ciudadanos de segunda clase. Esto significa que su testimonio no tenía la misma validez que el testimonio de un hombre. Sin embargo, los evangelios narran que las mujeres fueron las primeras que encontraron la tumba vacía. Y no solo que encontraron la tumba vacía, sino que fueron las primeras que interactuaron con el Jesús resucitado. Es que incluso ni siquiera los apóstoles le creyeron a la primera. Ellos tuvieron que ir a verificar qué era lo que había pasado y se encontraron con la tumba vacía. Y además de eso, los escritores de los evangelios documentaron esto. Documentaron que las mujeres habían sido las primeras en encontrar la tumba vacía. Si esto no hubiese sido verdad, o si los hubiesen querido engañar a los apóstoles, muy probablemente habrían escogido testimonio de otra persona, de algún hombre o de otra figura de la que pudiesen tener más, de la que pudiesen dar más fe de sus palabras. Pero este no fue el caso. Fueron por historia y por lo documentado, fueron primero las mujeres quienes descubrieron la tumba vacía y eso se quedó así. No hubo un intento de cambiarlo. De tal manera que es muy probable que haya sido así en la realidad. Si alguien hubiese querido mentir o engañar, como ya les digo, a lo mejor hubiesen cambiado la narrativa por algo más creíble para la época. Pero no, quedó así. Otro tema interesante es el concepto teológico de la resurrección. Para el judaísmo no existe el concepto de resurrección tal y cual como se describe en los evangelios. Para ellos, la resurrección es algo
que escatológico, del fin de los tiempos, del día del juicio final, donde los muertos van a resucitar y van a enfrentar como el juicio. Sin embargo, ellos no tenían en su conocimiento o no tenían ese contexto o ese trasfondo de resurrección. Por lo cual, si alguien venía a inventarles que Jesús había resucitado, pues en sus mentes eso no tendría mucho sentido, a menos que lo hubiesen visto en persona, al Jesús resucitado. Por esto vemos que esa narrativa de que les mintieron, alguien les dijo que resucitó y ellos pues decidieron creerle, pues no tiene mucho sentido en ese contexto religioso judío de esa época, ni siquiera de la época de hoy. Hubiese tenido más sentido que de pronto alguien les diga, no, Jesús no ha resucitado, sigue vivo, está muy mal herido, pero podemos continuar su causa. Pero no fue el caso. Le vieron morir, lo sepultaron y al tercer día lo vieron con vida otra vez. Entonces, ¿tiene sentido esto? No lo sé, escribe en los comentarios a ver si tiene algo de sentido para ti estas cosas que te estoy comentando. ¿Qué otras alternativas crees que ha podido suceder? Otra idea popular es la hipótesis de las alucinaciones. El problema es que esta idea parece que no encaja demasiado bien con cómo sucedieron los hechos. El problema aquí es que no solo le vio un discípulo, sino que le vieron múltiples discípulos. Y no solo le vieron múltiples discípulos, sino que le vieron una cantidad múltiple de veces. Y le tocaron, interactuaron con él, hablaron, comieron con él. Y todo esto en un periodo de como 40 días. De modo que esta hipótesis de alucinación no encaja. Alguien podría decir, bueno, fue una alucinación colectiva, histeria de masas y tal, pero no termina de encajar con el contexto histórico de lo que se relata en los evangelios. Al final del día parece tener más sentido la misma evidencia que tenemos de las escrituras y le vieron resucitado, interactuó con ellos, comió con ellos una cantidad de veces y le vieron aproximadamente 500 personas. Otro de los temas es que el cuerpo de Jesús no apareció. Para los romanos hubiese sido quizás no tan complicado encontrar el cuerpo en caso de que alguien se lo hubiese llevado. Quizás haciendo las averiguaciones hubiesen podido dar con el paradero del cuerpo. Si alguien lo hubiese tenido en una casa o en algún lugar, pues en algún momento lo más probable es que se hubiese podido conseguir, sobre todo porque alguien más hubiese podido delatar. Pero no fue el caso. Incluso también podemos pensar que pocas personas se lo robaron y se dieron a la fuga. Y lo que le llegó a los discípulos es que Jesús ha resucitado, así milagrosamente. Pero todavía tenemos que lidiar con la gran cantidad de testimonios que le vieron en vida, que le vieron en vivo y directo. De tal modo que no parece tener mucho peso esta afirmación. Además que incluso si los romanos hubiesen querido mentir y decir que lo habían encontrado, quizás no habría sido tan trivial reproducir el cuerpo de Jesús en alguien que se parezca o que tenga características similares, tratar de reproducir las heridas y tal, no hubiese sido algo trivial. Al final del día, la postura del Imperio Romano, la postura de la prefectura de Roma en Jerusalén, fue que los discípulos se robaron el cuerpo y ya está. No hubo más. Eso quedó como caso cerrado. Todo el mundo sabía de dónde estaba enterrado Jesús. Y ahí no había ningún cuerpo. Entonces, ¿a los discípulos les engañaron? ¿O fueron ellos los que engañaron? Vamos a ver la otra cara de la moneda. Pues el argumento principal es que los discípulos parecen haber sido realmente genuinos en sus creencias. Parecen haber sido realmente sinceros en lo que querían transmitir al resto del pueblo, aún pese a persecuciones, sufrimiento y muerte. Lo cierto es que el cristianismo existe hoy en día. Si hubiese sido producto de algún engaño que se pudiese refutar para aquella época, muy probablemente se hubiese desmoronado. Pero como ya dijimos, los discípulos creían en esto y fueron y distribuyeron este mensaje a todas partes que pudieron, a todos los lugares en los que pudieron hacerlo. Al final, nadie muere por una mentira.
O al menos nadie muere por algo que sepa que es una mentira. De Tácito podemos ver en sus escritos que los cristianos sufrían y sufrieron persecución por causa de Nerón. Incluso él cogía los cuerpos y los encendía como antorchas para iluminar las calles. También Plinio dice que los cristianos estaban dispuestos a morir antes que negar su propia fe. Para los judíos el cristianismo era un inconveniente. Era un inconveniente porque las enseñanzas de Jesús y lo que propagaban los cristianos era una reinterpretación del Mesías o de lo que significaba ser el Mesías. Los cristianos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y que había resucitado. Y esto, por supuesto, que traía un desfase con lo que era el judaísmo en ese momento. Traía una reinterpretación de la ley, por lo que ocasionaba inconvenientes para los judíos y también inconvenientes para mantener el orden tan delicado que tenían con el Imperio Romano en ese momento. El mismo Pablo confiesa que él fue perseguidor de cristianos en su época más joven. Incluso el Imperio Romano pudo haber interpretado que eso del reino de Dios podría ser un inconveniente para el mismo pueblo. Y lo cierto es que se estaba propagando demasiado rápido. Nosotros tenemos evidencia como por ejemplo las cartas a los Corintios, la primera carta a los Corintios de Pablo, datada más o menos en el 54 después de Cristo. Ya estaba dirigida a una provincia romana que se llamaba Corintio, en la que había una comunidad cristiana. De modo que podemos ver que tan lejos como casi 20 años, en tan solo casi 20 años, ya habían comunidades cristianas a lo largo del Mediterráneo. De modo que el cristianismo se estaba propagando a una velocidad increíble. Está claro que desde el principio los cristianos creyeron en Jesús como el Mesías y creyeron en su resurrección. El mismo Josefo, historiador judío romano, nos dice que los cristianos creían en la resurrección de Jesús. Otros autores tempranos como Policarpio, Bernabé, Clemente, confirman también que los discípulos creían en Jesús resucitado. Está claro que la resurrección y por ende los hechos de los evangelios fueron una creencia genuina y muy, muy temprana. Y de hecho el consenso académico que estudia el Nuevo Testamento consideran que es un hecho genuino que los cristianos tempranos y los discípulos creían genuinamente en la resurrección de Jesús. Esto es un hecho indebatible a nivel académico, consensuado, ni siquiera solo a nivel académico cristiano, sino incluido el mundo secular. Es un hecho que los cristianos genuinamente creían en la resurrección de Jesús. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es la mejor explicación para esa creencia? Si realmente creyeron porque le vieron resucitado o fue otro tipo de teoría, otro tipo de hipótesis, de alucinación y tal. Lo que veo es que ningún otro tipo de hipótesis consigue encajar tanto como la explicación real de que Jesús realmente resucitó. ¿Tú qué crees? ¿Jesús resucitó? ¿Hay alguna otra hipótesis que tú consideres válida? Escribe en los comentarios a ver si tienes alguna otra idea de cómo pudo haber sido esto. Si podemos leerlo, podemos debatirlo, podemos hablarlo. Creo que lo importante es traer la conversación y que si eres una persona que de pronto te genera algún tipo de inquietud los temas del cristianismo y por alguna razón no te has sentido hasta ahora con la libertad de poder indagar más por pensar, tener ideas preconcebidas de lo que realmente es el cristianismo y pensar de que es algo absurdo, que no tiene sentido o que es irracional, yo creo que este es el lugar para ti y creo que podemos hablarlo en confianza. Así que dale a suscribir. Si quieres tener más contenido como este, dale a la campanita y eso va a ayudar un poco más al algoritmo. Y déjame en tus comentarios qué te ha parecido y si crees que podemos tener más conversaciones al respecto. Así que eso es todo por hoy y pues muchas gracias. Shalom.